para buscar hacer este evento, que fue conocer la información de que hay niños que se ve que a partir de más o menos 8 años, a través de este tipo de consolas y videojuegos que se han estado nombrando, aparecen en sus pantallas, sin que ellos lo busquen, imágenes de tipo pornográfico, que son tipo pop-up, que aparecen y desaparecen, que están creadas por la propia dinámica del juego, o como aparece un anuncio y desaparece, aparecen imágenes pornográficas en los dispositivos de nuestros hijos. Con lo cual, después son ellos los que buscan esta información, pero primero la encuentran sin haberla buscado. Creo que esto es muy importante, que todos los padres y madres lo sepamos. Antonio, si nos oyes y hay buena conexión para ti, ya puedes empezar. Gracias. Estupendo. Muy buenos días a todos. No sé si se me escuchará, si se me escucha bien, pulgar arriba, ¿sí? ¿Se me escucha? Estupendo, estupendo. Pues nada, primero de todo, agradecer enormemente a Nuria y a los organizadores de esta ponencia, sobre todo por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros y poder explicaros un poco, abordar, no entrar mucho en materia, porque entiendo que es mucha información, además todo el contenido jurídico siempre suele ser muy tedioso, cuesta mucho también desgranarlo para poder ¿no? compartirlo. Entonces va a ser un conocimiento jurídico adaptado un poco para aquellas personas que evidentemente no todo el mundo pues hemos tenido la oportunidad o sabemos de derecho, entonces vamos a intentar adaptar el contenido y hacer la exposición muy amena. Además, yo siempre me caracterizo, y esto es una cosa que le conté a Nuria, porque intento que mis charlas sean lo más prácticas posible. Intento también hablar muy pausado, porque como os habéis dado cuenta, no soy de Cataluña, soy andaluz, y bueno, yo personalmente tiendo a hablar muy rápido, ¿no? Y tiendo a comerme palabras y bueno, entonces es evidente que no se me entiende muchas veces al hablar, soy consciente de ello, entonces intento, bueno, de forma pausada hablar en todo el tiempo que tenemos. Como os he dicho, va a ser voy a intentar que sea lo más práctico posible para que podamos participar todos en el tiempo que tenemos, intentar desgranar este conocimiento jurídico para que sea ameno y sea asimilable. Y por último, bueno, pues se hará un turno de preguntas si hubiera tiempo, y si no, pues ya haríamos alguna manera de que las personas que accedan a este contenido pues les envíen unas preguntas a los correos de los organizadores y me lo envíen a mí luego para yo ir contestando, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? ¿Qué puedo contaros de mí? Yo soy Antonio Barrera, soy abogado de Sevilla, y cuando Nuria empezó en las redes, en Telegram, en todos los sitios habidos y por haber, buscando ponentes, pues bueno, yo me ofrecí porque entiendo que el tema que nos atañe es muy importante, es algo vital, y por supuesto el derecho también entra aquí a jugar, ¿no? Como yo siempre digo, el derecho juega en muchos partidos y en muchos estadios, y por supuesto con los menores no podía ser menos. A ver, esta intervención mía yo la había orientado de la siguiente manera, y a mí siempre me gusta empezar, o al menos cuando hablo y tiene que ver con menores, padres y demás, siempre me gusta utilizar una palabra, en realidad son dos palabras: sentido común, ¿vale? Cuando estemos con nuestros hijos y en este tema que son el acceso que tienen ellos a contenidos, a pantallas, a cierto contenido que a lo mejor, bueno, no es apropiado para su edad, ¿verdad? Estamos hablando de contenido para mayores de 18 personas, ¿no? Para mayores de 18, estamos hablando de contenidos sexuales, estamos hablando de contenidos un tanto turbios, duros, a veces incluso hay temas de drogas y violencia de por medio. Bueno, yo siempre le digo a los padres y a las madres que apliquen el sentido común. Os voy a poner un ejemplo práctico muy rápido. Me llegó un padre hace poco preguntándome que, bueno, le había dicho a su hijo que él está jugando a un juego que se llama, fijaos que yo tengo 31 años, yo en teoría debería estar puesto en estos videojuegos, pero ni idea, Clash Royale, ¿no? Algo así, no sé, es un juego muy raro que vas montando
te peleas con otra gente, ¿no? Y vas montando como un tablero de ajedrez, ¿no? Y vas montando cosillas. Bueno, pues me comentó que le enviaron un mensaje privado por esa red a su hijo. Yo no sé, como un menor de 8, 10 o 11 años puede jugar a un juego online, la verdad, eso es preocupante. Pero bueno, yo no soy tan duro, crítico con los padres. Yo digo, bueno, pues si tú lo permites, pues ya está, en tu conciencia queda. Y me comentó que su hijo le había comentado que había alguien con un nick extraño que le había ofrecido que si así, ¿no? Que le estaba dando como dinero virtual del juego, ¿no? Porque además esos videojuegos es muy común que por cada partida que ganes te dan un dinero ficticio, ¿no? Un dinero irreal. Se ha cortado la conexión, ¿no? No, se oye bien, no sé si se escucha perfectamente. Vale. Pues bueno, hay como videojuegos, ¿no? Que utilizan una moneda virtual y entonces le decían que, bueno, que le estaba regalando esas monedas virtuales y yo le pregunté, bueno, pero a cambio le ha existido algo, le ha pedido algo. No, le ha regalado monedas y bueno, me parece raro. Bueno, pues aquí entra a jugar el sentido común. Por eso es un consejo que os voy a dar. Yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, soy abogado, pero bueno, en todas las cosas que yo hago aplico el sentido común. Y entonces, si tu sentido común te dice que eso es raro, seguramente lo sea. Y si a ti tu sentido común y tu intuición, tu instinto, te dice que eso puede ser el desencadenante de una relación interpersonal, que al final no sabemos siempre quién está detrás de esa pantalla y puede desencadenar algo más turbio, como ya intercambios de fotografías o de datos personales y etcétera, pues oye, si ya vuestro instinto está saltando, ¿no? Está saltando las alarmas, esto es como si fuera un submarino nuclear, ¿no? Cuando suenan esas alarmas tan fuertes. Oye, pues seguramente si a ti tu hijo te viene diciendo eso, prepárate, ¿no? Intenta estar un poco más encima, intenta ver con quién habla, hazle preguntas a esa persona, a esa persona que está, porque a lo mejor no es un menor como tu hijo o tu hija, es un señor mayor de 40 y tantos años que desconocemos sus intenciones. Y dicho esto, bueno, esta pequeña introducción y siempre amparándonos en lo que viene siendo el sentido común, vamos a abordar esta exposición. A ver, sabemos que Internet es oscuro, ¿no? Como yo siempre digo, Internet es oscuro y está lleno de horrores. No sabemos lo que hay en Internet. De hecho, lo que nosotros conocemos de Internet es como la punta de un glaciar, ¿no? De un iceberg, escondiendo debajo del agua, debajo de la superficie, cosas muy turbias, ¿no? Cosas muy oscuras, incluso ilegales. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho aquí porque resulta que ya se ha hablado de esto, incluso el compañero Gabriel, el perito, pues ya ha hablado un poco de ello, ¿no? De las distintas prácticas que se puede dar en este tipo de pantallas, de páginas y demás. A mí hay una cosa que quiero traer a colación, ¿no? Porque yo no voy a hablar de delitos como el child grooming, el acoso, el ciberacoso. Son delitos, son tipos penales. Luego os diré cómo podemos actuar frente a eso, ¿vale? Antes de entrar en el segundo bloque de esta exposición, si nos queda tiempo. Muchas veces ocurre que nuestros hijos, porque le pasan enlaces a amigos suyos, ¿no? A través de grupos, o porque se meten en videojuegos online y en los propios videojuegos online les pasan enlaces. Yo recomendaría que si a vuestro hijo o hija les pasa un enlace de una página web, antes de que lo abran, lo consulte con vosotros, porque puede dar lugar pueden acceder a enlaces web que contengan virus, contengan malware, que eso luego puede infectar sus equipos y como resulte que sea un ordenador familiar que use toda la familia, y cuando digo toda la familia y también lo utilice el padre o la madre que esté trabajando, ojo, cuidado que vuestros datos pueden verse muy comprometidos. Si tenéis un trabajo que manejéis datos personales sensibles, pues ojo, cuidado nuevamente, porque no sabemos si ese malware o ese virus que se ha colado en nuestro ordenador puede comprometer esos documentos, esos archivos. Vamos a suponer el hecho de que vuestro hijo o hija sin querer se pinche un enlace. En el
mejor de los casos, a mejor es lo típico de mira qué vídeo he encontrado, ¿no? Mira qué foto, mira qué vídeo. Y a lo mejor estemos ante, bueno, o sea, depende de las edades, ¿no? Depende también de la franja de edades, pero sabemos que hay muchas páginas pornográficas en Internet, ¿no? Sabemos que hay muchísimo porno en Internet, muchas webs pornográficas, y sabemos que nuestros hijos, depende de la franja de edad, ¿no? Evidentemente con 6 años, 7 años, es más complicado que acceder a ese tipo de webs, en primer lugar porque no deberían con esas edades entrar en Internet, pero eso es otro problema. Eso ya entra dentro del tema de la prevención. Ya que estoy un poco hablando de la post-actuación, ¿no? ¿Qué ocurre si nuestro hijo o hija entra en una web de contenido pornográfico, ¿no? Accede a un enlace porque se hayan pasado? Verá, esto es un debate muy amplio que de hecho aún no se ha resuelto, porque ¿quién es más responsable? El que pasa el enlace de una web pornográfica sabiendo que es una web pornográfica, la persona que pincha el enlace que lo desconoce, la persona que pincha el enlace y a lo mejor sabe que es una web pornográfica pero aún así entra, o la propia web. ¿Quién es más responsable? ¿Dónde está aquí la responsabilidad? Porque ese es uno de los pilares fundamentales, la responsabilidad, ¿no? ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable primero de crear ese contenido? ¿Se puede repetir? Es decir, ¿se puede actuar contra la persona que me ha enviado un enlace? Ojo, pues depende. A mí hay muchas veces, cuando llevo asuntos de derecho penal, que como sabéis, el derecho penal que rige o se trata de enjuiciar delitos, tipos delictivos, medidas, tienen sus penas, sus condenas. Oye, pues es muy cambiante y muchas veces estamos sometidos al arbitrio, con perdón de la expresión. Si hay algún juez o jueza que esté por aquí que me escuche, no se toma mal, pero al fin y al cabo estamos sometidos al arbitrio, ¿no? Por eso se le llaman jueces, por eso actúan como árbitros, ¿no? En fin, no quiero que se lo toma mal, pero lo que quiero decir es que estamos sometidos un poco a la arbitrariedad del Poder Judicial. Entonces eso quiere decir que se emiten sentencias, autos, fallos, se emiten muchas veces contradictorias y a lo mejor tienes dos asuntos que son iguales, pero en uno se falla de una manera y en otro de otra. En una se condena y en la otra se absuelve. ¿Por qué, no? Pues es muy interesante. Yo recomiendo que si tenéis algo de tiempo, echéis un vistazo. Porque ahí, sobre todo poniendo en el buscador, yo utilizo una base de datos que se llama Zendog, que ahora la escribiré por el chat, pero es tal como suena, Zendog. Es la base de datos de las sentencias del Tribunal Supremo. Pero ojo, no solamente está el Tribunal Supremo, también puedes ir filtrando por juzgados, ¿no? Y si filtramos por juzgados, hay sentencias muy esclarecedoras, incluso que te pueden enseñar cómo se ha llegado a esa conclusión del delito y demás, ¿no? Entonces, se planteó en su momento una posible reclamación contra una página web de contenido pornográfico, porque, claro, tú pinchas en esa página web y no tiene ningún tipo de control, ¿no? No tiene ningún tipo de bloqueo, ¿no? A no ser que los padres tengan puesto algún tipo de restricción parental, ¿no? En los ordenadores. Pero ya sabemos hoy día que los niños se saltan esos controles. Que hay vídeos tutoriales por YouTube donde hay otras personas que se saltan esos bloqueos, ¿no? Esos controles. Entonces se planteó una vez una posible reclamación contra una web pornográfica porque no ponía las medidas oportunas para evitar el acceso a los menores de 18 años. Es muy gracioso porque luego pusieron como colación o ejemplo otra página web cuyo bloqueo control era algo así como: ¿es usted mayor de 18 años? Sí, no. Si contestas no, te echan de la página. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un menor? Contestar que sí, ¿no? Es absurdo, o sea, el control que intentan siempre es de este estilo, es una pregunta. Yo entiendo que las páginas pornográficas, yo entiendo que lo que es la industria del porno, pues bueno, yo siempre actúo un poco como abogado del diablo, ¿no? Yo entiendo que hay personas que viven de eso, ¿qué le vamos a hacer, no? Hay personas para todo, ¿no? Decía mi madre, ¿no? Decía mi abuela que había gente para todo en este mundo, pues todo igual.
Hay personas que viven de eso, hay actores, hay actrices, hay productores, hay realizadores de sonido, de imagen, en fin, hay una industria ahí detrás. Pero yo sí soy partidario, y aquí debería tomar acción la Agencia Española de Protección de Datos, es decir, ya no hemos ido de lo judicial, ¿vale? Ya no hemos salido de lo que es los juzgados de lo penal, los juzgados de instrucción, ya no hemos salido de los juzgados. Ahora estamos en una esfera no judicial, extrajudicial, y estamos ante la Agencia Española de Protección de Datos, que en nuestro país es el organismo con mayor peso en decisiones que afecten a los datos personales. ¿Por qué digo esto? Porque la Agencia Española de Protección de Datos también regula contenido publicitario, también regula qué tipo de contenidos se pueden ver por internet, y de hecho yo os recomiendo, esa es una segunda recomendación que os hago, si a lo mejor el tema de leer sentencias os cansa o os aburre, yo sí os recomiendo que os metáis todos en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, porque tiene un apartado específico, que además está muy bien hecha esa página web, porque es muy intuitiva, ¿no? Tiene unos contenidos vais pinchando desde el ordenador. Yo siempre meto desde el ordenador, a lo mejor si lo podéis hacer incluso desde el móvil. Pero si os metéis desde el ordenador, os van separando la información, os va separando los contenidos, y uno en concreto habla sobre las medidas, primero habla sobre las medidas de protección de los menores frente a contenidos web pornográficos, y por otro lado habla de ¿has sido testigo o eres víctima de un contenido tuyo que lo estén empleando como contenido pornográfico? Es decir, hay vídeos donde salgan menores. Tú como menor, o tú eres el padre o la madre de un menor que se le haya sacado un vídeo y ya esté circulando por la red. Bueno, pues te da como una especie de canal de denuncias, ¿vale? Donde tú puedes contactar con ellos, le puedes explicar el tema. La verdad es una herramienta muy bonita que un día en un futuro, si repetimos exposición, pues no me importará enseñaros, incluso compartir pantalla, ¿no? Enseñaros cómo acceder, cómo se hace, pero está bastante bien. Tenéis herramientas muy buenas. Con vuestro certificado digital o con un sistema clave podéis entrar en la Agencia Española de Protección de Datos y poner denuncias. Cuando veáis contenido, por ejemplo, cuando veáis que se han filtrado el vídeo donde salen unos menores, ¿no? Le han hecho un vídeo a unos menores y se ha filtrado ese vídeo. Estamos hablando de contenido no sexual, ¿vale? Cualquier tipo de vídeo se ha empezado a filtrar. Vosotros habéis contactado con la persona que ha hecho ese vídeo, porque a lo mejor lo ha subido a su canal de YouTube o lo ha subido a un lado, porque sea un profesional, sea un profesor, ¿no? Sea un maestro de escuela y le haya subido un canal. No llega a ningún acuerdo, habláis con el colegio, tampoco llega con ningún tipo de acuerdo, no se le pone sanción alguna. Bueno, pues vosotros podéis ir a la Agencia Española de Protección de Datos y decir, oye, yo he denunciado al colegio que aquí han sacado a mi niño o a mi niña en una actividad extraescolar y han sacado su imagen, no le han pixelado la cara, no le han adulterado la voz con ningún tipo de programa informático y la han subido a internet. Bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos, vosotros podéis poner una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por ese tipo de asuntos. Ya os digo, es una herramienta muy útil, muy intuitiva, pero si en un futuro se tercia, a mí no me importará, incluso compartiendo pantalla, hacer algún tipo de contenido, ¿no? Grabar un tipo de contenido, enseñaros cómo lo podéis hacer y demás. Aunque es bastante intuitivo, ¿eh? Pero que sepáis que como padres y como madres tenemos herramientas para, a lo mejor es cierto, esto como lo que yo siempre digo, ahora la exposición anterior a mí ha sido de la prevención. Yo ahora soy un poco de la actuación. Gabriel os enseñaba qué herramientas y qué medios técnicos podéis utilizar para prevenir antes que curar, y yo os estoy enseñando un poco, pues bueno, os voy a facilitar un poco las tiritas, ¿no? La jeringuilla, las pastillas, el jarabe, ¿no? Para actuar conforme se ha producido el daño. Mirad, me voy a meter un poquito, pero un poquito nada más en esto, aunque ya lo ha explicado Ariel. Como sabéis, con el tema de la imagen de los menores, cuando se utiliza la imagen de los menores, hay ciertos delitos, ¿no? Asociados
Sabéis que hay personas por internet que se dedican a crearse perfiles falsos para contactar con menores, ¿no? Y ofrecerles ciertas cosas a cambio de otras, ¿no? Les ofrecen unos intercambios. Yo pienso que si tenemos una buena relación con nuestros hijos y estamos pendientes de lo que sucede en esas pantallas y demás, podemos prevenirlo. Gabriel ha hablado de delitos como el child grooming, ha hablado de delitos como el sexting o la sextorsión, ¿no? Cuando intercambian esas imágenes de contenido y dice, pues ya que me has pasado estas imágenes, ahora lo visor en tu contra. Y si no quieres que se la pase a tus padres, a tus amigos o a tus profesores, tienes que hacer esto conmigo, ¿no? En fin, hay ciertas prácticas que no voy a entrar a valorar. ¿Cómo podemos actuar contra eso? Es decir, yo tengo un hijo, ¿vale? Mi hijo Pepe, resulta que me llega, yo veo a mi hijo Pepe un poco raro, ¿no? Muy raro, está siempre cabizbajo, está pensando, mi hijo Pepe, vamos a ponerle que tiene 12 años. Y mi hijo Pepe está mirando así, boca abajo, no habla mucho, me acerco, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Y después de mucho insistir, pues me cuenta la situación de que le contactó una chica por internet, mayor que él, hablaron, hicieron unos intercambios de imágenes comprometidas y resultó que esa chica, que se llamaba Noelia, tenía 16 años, resulta que se llama Jorge Luis y tiene 50 y vive en Cuenca, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y ahora le está extorsionando. Pues yo qué haría, pues bueno, lo primero que todo hay que hablar con vuestro hijo, decirle, mira, lo que a ti te ha pasado, tiene solución, no te lo calles, no guardes silencio, sé que este hombre te está extorsionando, te está chantajeando, pero tú eres más fuerte que eso, como me lo has contado a mí, pues ahora le vamos a poner solución juntos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues cogemos a Pepe de la mano y nos vamos a la Policía Nacional, a la comisaría más próxima. Si no tenéis comisaría de Policía Nacional, os vais a la comandancia de la Guardia Civil más cercana. Y se lo contáis al policía. ¿Por qué recomiendo que se lo cometéis al policía? Y aportéis todos los datos que tengáis incluso las imágenes también hay que aportarlas, aunque suene muy duro. Pues esas imágenes hay que aportarlas, ¿vale? Se aportan las imágenes, se aportan los números de teléfono, se aporta la identidad, si la conoce, la identidad de esa persona. ¿Por qué? Porque la policía, al igual que pasa con la violencia de género, tiene unos protocolos. Y el protocolo de la policía o de la Guardia Civil con delitos cibernéticos, y sobre todo cuando hablamos de menores de edad y contenido de pornografía infantil, actúa muy rápido. Activa un protocolo, activa unas investigaciones y muy seguramente a la mayor brevedad pues habrán dado con esa persona, rastreándole la IP, rastreándole los mensajes, haciendo unas investigaciones, ¿vale? Por eso yo recomiendo que antes de poner una denuncia, una querella en un juzgado con abogado y procurador y hacerlo todo tan elaborado, es más rápido y más inmediato si lo hacéis a través de la policía. Porque la policía está obligada a abrir una investigación, a eso se le conoce como unas diligencias policiales, que luego cuando hayan investigado esas diligencias policiales las pasarán a un juzgado de instrucción o de guardia y se transformarán en diligencias penales. Y ahí ya se podrá activar todo el asunto. De todas maneras, como hay tantos delitos asociados a los menores y que también está asociado el contenido de sus imágenes, de sus datos, incluso muchos tienen una índole sexual o un contenido sexual, yo voy a recomendar que os apuntéis todos si tenéis oportunidad. Si ya lo conocéis, estupendo, pero si no lo conocéis, yo os recomiendo que os apuntéis un canal de YouTube que también tiene una página web que se llama Pantallas Amigas, ¿vale? Tal cual, como suena, Pantallas Amigas. Creo que hay una página web, pero seguro hay un canal de YouTube con muchos vídeos. Y yo pienso que esos vídeos tenéis que verlos con vuestros hijos e hijas. Es decir, Pantallas Amigas es un canal de YouTube que se dedica a coger con ejemplos muy intuitivos, a lo mejor incluso son como viñetas, como dibujitos animados, ¿no? Siempre te ponen a los mismos dibujitos para que los asocies rápido.
son unos dibujos orientados a los menores, ¿no? Donde ponen una historia en plan, Noelia conoció a Jorge por internet, se empezaron a gustar, Noelia le pasó unas imágenes, unos desnudos a Jorge, Noelia se ha encontrado de que sus desnudos están por internet, que están utilizando en perfiles de redes sociales, bueno, pues todo eso, Pantallas Amigas hace vídeos y os va explicando cómo prevenirlo y también os explica el tipo de delito que es el child grooming, la sextorsión, el ciberacoso, el ciberbullying, aunque es lo mismo, ¿no? Pero todos esos delitos asociados a menores de edad y que siempre hay un componente sexual porque utilizan sus imágenes, sus desnudos y demás para mercadear con ellos, todo eso lo explica muy bien. Así que apuntároslo, Pantallas Amigas, y ver esos vídeos con vuestros amigos y con vuestros hijos. Porque vuestros hijos tienen que aprender a defenderse y tienen que aprender a interpretar qué es eso, ¿vale? Bien, yo creo que aquí podríamos dar por concluida el primer bloque, que es el acceso a las pantallas, ¿no? El tema de... También porque en el mundo del derecho ocurre lo mismo. Es que cuando hablamos de derecho y hablamos de menores de edad, y hablamos de pantallas y de contenidos pornográficos, no hay mucho que explicar del derecho, porque explicar cosas de derecho estaríamos hablando de unos contenidos muy densos, muy poco prácticos, y a mí me interesa que hoy os vayáis con unas cuantas ideas, unas pinceladas, unas ideas, para que luego vosotros podáis decir, vale, Antonio Barrera me ha hablado de Pantallas Amigas, me ha hablado de esto, me ha hablado de lo otro, y me ha dicho que me meta a la página de la Agencia Española de Protección de Datos, y me ha dicho que si mi hijo está siendo víctima de una extorsión, de una sextorsión, de un ciberacoso, un ciberbullying, me vaya a la policía. Pero sabéis que, bueno, eso es un submundo, ¿no? Es decir, eso es una parte de lo que ocurre. Nuestros hijos consumen muchas pantallas al día, están metidos en muchísimas redes sociales. Aquellos hijos que los permitan, ¿no? Evidentemente los padres. Yo siempre digo que los padres tienen una gran responsabilidad. Un niño nace en una pantalla si su padre no quiere, su madre no quiere, ¿correcto? Yo creo que es una premisa que podemos partir que es bastante interesante. Pero sabemos que las pantallas no son el único peligro. Y de verdad yo no os quiero escandalizar, no os quiero asustar, pero sabéis que las pantallas no son el único peligro. Nuestros hijos, desde el momento en que salen de nuestra casa, están sometidos, ¿no? a un flujo de información constante, un flujo de impresiones, opiniones, ¿no? Siempre hay nosotros estamos aquí hablándoles, pero luego hay otras voces que están hablando por aquí. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la protección con las pantallas es muy importante, pero también tenemos que tener cierta mano cuando esa información que reciben nuestros hijos no provienen solamente de pantallas, provienen de otros interlocutores, provienen, por ejemplo, de tíos, provienen, por ejemplo, de primos, provienen, por ejemplo, de profesores particulares. Llevo a mi hijo a la academia de baile, resulta que el profesor de baile les ha dicho, les ha comentado, entonces, claro, viene mi hijo a casa, es que mi profesor de baile me ha dicho esto. Entonces, además yo pienso que los niños, si ya se produce en los adultos un fenómeno que se conoce como la disonancia cognitiva, ¿verdad? Ese fenómeno tan sonado de disonancia cognitiva, en los niños, los menores de edad, se da por duplicado. Los menores van a tener disonancia cognitiva. Yo educo a mi hijo en una serie de valores y de repente me llega del colegio, o me llega de las clases particulares, o me llega del taekwondo, o me llega de la natación, es que han dicho que es el mes de no sé qué, no sé cuánto, o me han dicho que hoy es el día de... ¿Eso qué es? Pues yo también soy de eso. Y tú, claro, no, a ver, párate, ¿no? O sea, párate y te lo voy a explicar, ¿no? O sea, te voy a explicar qué es lo que está pasando. Es muy difícil razonar también con un niño con menor edad. Hay niños maduros y niños no maduros, ¿no? Entonces, es complicado razonar con menor edad, pero es bueno que te sientes y le preguntes. Y hables con ellos. El ejemplo más práctico lo tengo yo con mi sobrino. Yo tengo una sobrina. Son las hijas de mi cuñada. Entonces, la madre le educa una serie de valores
pero luego cuando llegan al colegio, le dicen cosas en el colegio y llegan a casa preguntando y comentando cosas que les causan disonancia cognitiva, que también es normal, porque son niños, ¿no? Pero claro, tú como padre o tú como madre dices, bueno, yo no creo que eso se tenga que decir en un colegio, ¿verdad? Nos ha pasado muchas veces que, mira, por ponerte un ejemplo, este es el ejemplo. Yo voy a intentar no ser muy duro, muy crítico con este tipo de cosas, pero yo, sobre todo porque no sé quién me está viendo y no sé si hay profesores de colegios e institutos aquí presentes y demás. Pero si los hay, quede por delante que esto no es un ataque, es una reflexión. Y como reflexión digo, yo entiendo que un colegio se va a ¿qué? Aprender matemáticas, aprender lengua, ¿no? Aprender plástica, aprender ciencias naturales, ¿no? Aprender historia, geografía, ¿no? Yo entiendo que para eso se va a un colegio. Yo cuando estaba en el colegio, y yo vengo de dos colegios católicos, cuando yo estaba en el colegio a mí me enseñaban matemática, conocimiento intermedio, geografía, historia, en lengua castellana, inglés, francés, y religión, por supuesto, porque evidentemente un colegio católico no te va a enseñar no te voy a enseñar otra cosa, pero yo entiendo que en un colegio se viene a aprender una serie de contenidos. Entonces, todo lo que salga de esos contenidos, yo entiendo que sobra. Con mi respeto, ¿eh? Esto es desde mi postura. Yo entiendo que sobra. Entonces, como yo entiendo que sobra, el otro día vinieron, bueno, hace tiempo, te digo el otro día como si fuera ayer, pero realmente fue en su momento, y creo que esto fue hace 2 meses o 3. Bueno, os voy a hacer una pregunta. A ver si alguien me puede responder, ¿cuándo es el día del padre o de la madre? Que alguien me diga, no lo sabemos, ¿no? Bueno, pero podemos decir que fue en mayo o que fue en abril, ¿no? Puede ser. ¿Ponemos abril-mayo como el día de la madre y el día del padre? Bueno, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner mayo o mayo o abril. Pues me vienen las dos y dice, no, es que no... hablan conmigo, ¿no? En plan, como nos llevamos bien, pues me van comentando, me van hablando, van a hecho el colegio, ¿no? Dice, las dos tienen 10 años, por cierto, 10 a 11. Y me sueltan, no, es que hemos estado en el colegio y han dicho que no se va a celebrar el Día del Padre. Y me quedo, bueno, vale. No, en plan, bueno, venga. ¿Y os han dicho por qué no? No, es que nos han explicado que no todos los niños tienen padre y madre. Y digo, vale, venga, te lo compro, ¿no? Como decía uno, te compro el argumento, ¿no? Bueno, venga. Tampoco coge con pinza, pero bueno, venga. Y a las pocas semanas me dicen, oye, Antonio, es que tenemos que hablar con mamá porque nos han dicho que mañana llevemos los materiales. Y dije, vale, ok. Y como no, la madre estaba trabajando, cuando a mí me dicen tenemos que, y no está la madre, eso es que yo se lo compre, ¿vale? Para que no hagamos idea. y me soltaron. Y no, hay que comprar estas cartulinas, estos colores, esta plastilina. Y ya por curiosidad, ¿no? Dije, bueno, ¿y qué es lo que vais a hacer, no? Estoy intrigado, ¿no? ¿Qué vais a hacer? No, es que lo estamos preparando para el Día del Orgullo. Y me quedo, ¿para el Día del Orgullo? Me dijeron, sí. Digo, vaya. Pero en el mismo colegio que decían que no se iba a celebrar el Día del Padre o de la Madre porque no todo el mundo tiene una padre y una madre. Vaya, es que ahora me entero yo que en todas las familias hay gays, ¿no? Perdonadme, yo sé que esto que estoy haciendo puede ser un poco infantil, yo reconozco lo que estoy diciendo, la forma en que expongo esto es un poco, incluso puede tener un tipo de seco, pero no sé, yo ojalá os pudiera ver las caras a los que estáis ahí, solamente se la veo a Nuria, ¿no? Ojalá os pudiera ver las caras a todos los que estáis ahí, pero no os causa a vosotros como adultos disonancia cognitiva que os digan no vamos a celebrar el Día del Padre o la Madre porque no todas las familias tienen padre y madre. Ojo, yo lo entiendo. En plan, tú lo escuchas y dices, tiene sentido. Pero si vamos a celebrar el Día del Orgullo, mira, yo no tengo nada en contra del Día del Orgullo, pero ¿qué argumentos estáis empleando para celebrar el Día del Orgullo y no celebrar el Día del Padre o la Madre?
¿qué argumento estáis dando para una cosa que invalida la otra y viceversa, ¿no? Entonces, como hay una serie de disonancias cognitivas, y lejos de caer en lo típico que se le puede decir a alguien, es que usted es un homófobo, bueno, ya esos calificativos, cuando una persona me dice algo así, le digo, mira, paso de hablar con usted porque no, si ya entra usted el descalificativo fácil, no merece la pena que yo pierda mi tiempo en explicarle por qué. No es que una cosa esté bien y la cosa esté mal, es por qué está mal quitar una fiesta y poner otra. Ojo, y esto, sin que se me catalogue ya, porque también lo han dicho, sin que se me catalogue de ultracatólico, ¿por qué se celebra la fiesta del Halloween, pero la fiesta de, por ejemplo, las Navidades, las están empezando a quitar? Muy significativo, ¿no? Es decir, ¿os acordáis de las dos palabras que hemos utilizado anteriormente? Sentido común. Es cuestión de sentido común. Y aquí hay una gran falta de sentido común. Antonio, si me escuchas, quedan 7 minutos y estaría bien tener tiempo para que alguien pueda hacer preguntas. ¿Te parece bien? Por supuesto, por supuesto. De hecho, tomo un pequeño resumen de cómo podemos actuar en esto y abrimos turno de preguntas. Perfecto. Que yo también es verdad que me tengo que ir. Mira, antes de que me preguntéis, con esto que estoy intentando decir, que contra los colegios también podemos actuar. Entonces, lo que yo recomiendo para actuar frente a un colegio, rápidamente, aunque esto también se verá en una de las preguntas, para poder actuar en un colegio, si se da una información o se imparte un contenido con el cual nosotros no estemos de acuerdo, tenemos que acudir primero al jefe de estudio, porque muchas veces esos contenidos no dependen del propio profesor. Si depende del propio profesor o tutor, se hablará con esa persona primero, si no se hablará con el jefe de estudio, y en caso de que todo eso sea insuficiente, se va a inspección de estudio. Y ya si en inspección de estudio no te hacen caso, lo normal es que si tú amenazas con ir a inspección de estudio, te hagan caso. Si no te hicieran caso, ya tendrías que activar un procedimiento administrativo que en otro momento o aquellas personas que tengan dudas pues podrán preguntarle a Nuria y Nuria me facilitará las preguntas y yo le haré un escrito contestando todas. Ya se explicará cómo activar ese procedimiento administrativo. Y nada, ahora sí que sí, abrimos turno de preguntas. ¿Consentimos? Sí. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguien tiene preguntas para...? Sí, te paso el micrófono. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola. Quería preguntar que el otro día nos comentaron en el grupo sobre el PIN parental, que no acabábamos de entender bien cómo se utilizaba o qué era, porque ahora están dando en las escuelas mucho contenido de educación sexual y no me acuerdo bien de qué decían. Y bueno, para saber un poco de eso, si puedes contestar. Gracias. Bueno, pues la cuestión del PIN parental, si no recuerdo mal, yo oí hablar de ella por primera vez en Andalucía, porque el partido Vox lo planteó, ¿no?, como una alternativa para que los propios padres pudieran no censurar, porque es que también es que se utilizan palabras muy mal, ¿no? Los otros partidos, los partidos de la oposición a Vox, decían que el control parental era una forma de censurar la libertad de expresión de los profesores. Yo entiendo que no, Yo entiendo que no, porque como ya os he explicado anteriormente, entiendo que a un colegio se viene a aprender de matemáticas, lengua, inglés y francés y todas las asignaturas del contenido curricular, que de eso también hablaremos, sí, en otra pregunta. Pero no existe libertad de expresión. Si tú vienes a impartir lengua, tú vienes a impartir lengua, no existe libertad de expresión. Entonces, a la pregunta de cómo se aplica el PIN parental, creo que actualmente el PIN parental como tal no existe ya como una herramienta legal, sino que es una herramienta que este partido facilitó a los padres hoy día, porque en su época sí es cierto que cuando, por ejemplo, yo os comento el caso de Andalucía, ¿vale? Cuando ganó el Partido Popular pactando con el partido Vox, se les dio ciertas competencias a este partido en educación y se empezó a implantar el PIN parental.
Actualmente es una herramienta que entiendo que habilita al padre para hablar con los profesores y cuando exista algún contenido que no estemos absolutamente conformes, que no nos guste lo que se esté impartiendo, nosotros podamos hablar con el profesor incluso nos habilitaría a decir, bueno, pues si ese día sí o sí se va a impartir una sesión sobre, pues, ¿qué digo yo?, derechos LGTBI y yo no estoy de acuerdo, pues yo quiero que mi niño o mi niña ese día no vaya al colegio. Pero como tal, yo entiendo que el PIN parental no existe como una disposición legal o una herramienta legal, sino que es como una facultad que tiene el padre que se la tiene que respetar, de decir, pues mira, pues mi hijo ese día no va a la charla, mi hijo se queda en clase o mi hija se queda en clase haciendo las actividades que sean. Y esto se aplica a Andalucía. Esto se aplica a Andalucía. Un ejemplo práctico para responder a tu pregunta. Mi sobrina, pues como la madre no estaba de acuerdo en que no se celebrara el Día del Padre o el Día de la Madre, pero se le diera mucho bombo al tema LGTBI, pues el día en que se iba a hacer la festividad, cogió, se acercó mi cuñada y se llevaron a la niña a una clase que no los deberes, por ejemplo. Vale. Con esto no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, gracias. Pero de forma resumida creo que hoy día no existe una herramienta legal regulada, pero sí es una facultad que tiene el progenitor o tiene cualquiera de los progenitores para intentar decidir o intentar ingerir un poco en este tipo de actividades. De modo que si se plantean, yo entiendo que existe mucha mediación y se puede hablar, ¿no?, con los profesores y demás. De hecho, creo que es uno de los ámbitos donde más mediación hay, ¿no? Pues se puede mediar con los profesores, los tutores y los directores y decir, pues mira, yo este día mi hija va a estar en clase haciendo deberes. Y te lo tienen que respetar, ¿eh? Y si no te lo respetan, pues ya tendrás que consultar con un profesional para hacer valer tus derechos. Muy bien, gracias. No sé. Gracias. Vale. ¿Algo més? ¿Alguna pregunta que vull posar? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta para Antonio? Bueno, Antonio, de momento no hay más preguntas. Si a alguien se le ocurre, porque después vamos a seguir ofreciendo información y pueden ocurrirse más preguntas, te las podemos pasar y, como decías tú, después pues pasar un escrito con las respuestas o grabarnos un vídeo o de cualquier forma digital. Perfecto. Bueno. Perfecto, os agradezco muchísimo la oportunidad. Espero que mi charla, mi intervención haya sido esclarecedora, haya sido interactiva. Me hubiese gustado poner más ejemplos, pero bueno, son cosas del directo. Y lo dicho, si tenéis más preguntas, si surgen más preguntas, si necesitáis algún tipo de asesoramiento más específico que afecte a vuestro caso, yo recomiendo que habléis con Nuria y ya a través de Nuria me pasáis las preguntas que sean, incluso concertamos una cita virtual y ya comentamos. Y si alguno sois de Sevilla, pues bueno, también os podéis acercar a mi despacho. Toda esa información se la daré a Nuria para que Nuria la facilite a todos. Y nada, muchísimas gracias y que este ciclo de conferencia os sea leve y os guste mucho. Gracias, Antonio. Siento mucho los retrasos tecnológicos, gracias por tu paciencia y por esperar hasta última hora. No pasa nada, esto puede que pasa. No pasa nada. Muchas gracias. Hasta luego, vamos hablando.